Hola Daniel, muy buenas tardes, gracias. Sí, nos trasladamos a la sede de Mumala para conocer más datos acerca de estos números que vos hacías mención recién y que realmente son cifras estremecedoras las que se manejan desde este observatorio que siempre tiene la mirada puesta allí en estos tristísimos hechos que ocurren en la Argentina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Bueno, hablábamos recién de un femicidio cada 37 horas en la Argentina. Tal cual, ese es el promedio, el porcentaje, y bueno, en particular aquí en la provincia de Córdoba, en lo que va del año, estamos contando con 18 femicidios. Es una cifra, digamos, que reviste importancia. La verdad es que consideramos que después de tantos años del Ni Una Menos, después de 7 años del Ni Una Menos, nos gustaría estar hablando de un promedio mucho más bajo. Nos gustaría estar, digamos, avanzando muchísimo más en esto que tiene que ver con la disminución de las víctimas de la violencia de género más extrema. Y, por supuesto, con algunas características en particular, ¿no? De esos 18 femicidios, al igual que los años anteriores, la mayoría se da en el interior provincial, es decir, por fuera de la capital, lo cual nos habla de una desigual redistribución de los recursos y de la información, y a su vez que nos da la pauta de que rumbo a este 25 de noviembre, que es el Día de Acción Internacional en contra de la violencia de género, tenemos que exigir con más fuerza que nunca la emergencia de Ni Una Menos, que justamente son esta batería de políticas públicas integrales que trasciendan el tiempo, que trasciendan las gestiones, para lograr un profundo cambio cultural, ¿no? Y por supuesto, reducir al máximo las víctimas por violencia de género. Desde que se empezó con todo este tipo de acciones para reducir justamente la violencia contra las mujeres y también contra el género, se instalaron diversas acciones como la ley Micaela, concientizar, distintos programas que se llevan a cabo, pero esto alcanza, digo, el hacer una capacitación. ¿Con un título basta o hay que exigir en la práctica? Hemos avanzado muchísimo, vale decir, porque bueno, el feminismo empujado, pero también la sociedad toda tiene en términos generales un consenso social acerca de que está mal asesinar mujeres por el solo hecho de serlo, está mal la violencia física y los otros tipos de violencia todavía nos falta un poco más, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros vemos que le falta carne y le falta territorialidad a todo este tipo de políticas que formalmente y programas que formalmente están bien, que han sido un reclamo nuestro de las feministas, ¿no? Entonces por ahí consideramos que se dan muchas veces de una forma formal, ¿no? Y no tienen materialidad. Por ejemplo, ¿no? Algo que venimos reclamando muchísimo las feministas son los dispositivos de atención de las masculinidades, porque durante años nos hemos dedicado a decirle a las mujeres qué tienen que hacer, ¿no? Que tienen que denunciar, cómo tienen que irse de su casa, cuál es el paso a seguir, etcétera, etcétera. Ahora, la otra parte de la ecuación no hemos avanzado mucho. Por ejemplo, aquí en la provincia de Córdoba tenemos un solo dispositivo de atención de masculinidades que está centralizado en la capital, con lo cual ya hablamos de una dificultad en cuanto a las personas que están con orden judicial de asistir a ese dispositivo desde el interior provincial. Y además necesitamos que estén disponibles, que tengan vacancias, que no estén saturados, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. En lo formal están bien las políticas. Ahora, cuando nosotros recorremos las localidades, recorremos los territorios, vemos que ahí faltan sobre todo los equipos interdisciplinarios, no solamente de abordaje, de asistencia, cuando la violencia ya está instalada, es decir, cuando ya hay una necesidad de denunciar, ¿no? Que tiene que estar todo preparado para recibir a esa víctima. No existe burocracia. Tal cual, que no exista burocracia, que no exista dilación. Pero además también tienen que existir, digamos, esos equipos interdisciplinarios para promover lo que es la prevención y la promoción. Eso vemos que falta, ¿no? La ley Micaela necesitamos que se desarrolle en todos los espacios, ¿no? En todos los espacios, no solamente en los espacios formales, de trabajo, de educación, sino también necesitamos campañas masivas de sensibilización para todas aquellas personas que no están en el marco de una institución. Necesitamos que el Estado esté
muy presente en ese sentido y bueno, hace mucho que no tenemos campañas públicas de sensibilización en cuanto a esa temática. Y así sucesivamente. Por supuesto, también hacemos un fuerte reclamo a la justicia, ¿no? La justicia sigue siendo sumamente elitista, sumamente clasista, la verdad que, y no tiene celeridad, ¿no? Entonces, para una mujer que no solamente viene a hacer una denuncia por violencia de género, sino que además, a posterior, tiene que litigar, por ejemplo, para lo que es la cuota alimentaria, para lo que es el régimen de visitas y demás, y todas estas cuestiones, se hace muy cuesta arriba y se desalienta permanentemente. Inclusive imaginemos, ¿no?, lo que es el primer paso, el paso de denunciar en una localidad pequeña, en donde en la comisaría, en la unidad judicial, todos conocen a la víctima, todos conocen al victimario, donde queremos imponer una orden de restricción de 10 cuadras, por ejemplo, y a las 5 cuadras seguro hay un familiar de la víctima o el victimario que quede involucrado, entonces que es muy difícil de cumplir, y así sucesivamente, ¿no? Necesitamos que estas políticas sean carne, y también vale decir, este 25 de noviembre, digamos, tiene otra connotación, que es la connotación de la profunda crisis económica que vivimos, que hace que todas estas cosas sean mucho más difíciles, ¿no? Por eso las feministas decimos que nos mata el machismo, pero nos golpea la pobreza. La independencia económica es central y, bueno, vemos que ahí también el Estado y los gobiernos fallan mucho en cuanto a las políticas asistenciales. Hay marcha este 25. Hay marcha el viernes a las 17 horas en Colón y Cañada. Partimos, por supuesto, para llevar esta voz de exigencia, de emergencia ni una menos, ¿no?, más fuerte que nunca, y por supuesto también de contextualizarlo en lo que estamos viviendo últimamente. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Allí estaba entonces la reflexión y estos datos que duelen, estos femicidios, un femicidio en la Argentina cada 37 horas. Volvemos con ustedes.